escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver tecnología del software. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado del hardware y nos habíamos referido a todos los componentes físicos que tiene un ordenador y que nos permite llevar adelante toda esta tecnología que estamos estudiando y, por ejemplo, en este momento poder comunicarnos. Ahora bien, todo eso no funcionaría si no mediara el software, que son todos los componentes lógicos que tiene una computadora para poder funcionar. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar con la clase. Un segundito. Estamos. Bien. Entonces, tecnologías del software. Esto lo tenemos en el volumen 2 del libro de Fernando Martini, que es el titular de la cátedra. Ese libro ya está en la bibliografía, porque también contiene la parte de base de datos, y que Marcelo lo subió la semana pasada, si no me equivoco. Así que el material para leer, para ampliar lo que vamos a ver hoy, ya lo tienen en el Classroom. Entonces, bien. Yo voy a poner el chat en pantalla. Bien. Perfecto. Empezamos entonces. Software de sistema. Nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de software. Por un lado el software de sistema, que es lo que vamos a ver ahora en la primera parte, y por el otro lado el software de aplicación. Software de sistema básicamente es lo que hace funcionar el equipo, y el software de aplicaciones son el Word, el Excel, todas las herramientas que nosotros utilizamos para poder realizar, para llevar adelante nuestra tarea o nuestro entretenimiento, si es lo que vamos a usar, ver una película o jugar algún jueguito. Pero todo esto funciona sobre un sistema operativo, sobre los programas utilitarios, es decir, sobre el software del sistema. Entonces, vamos a ver primero lo que es el software del sistema y después lo que es el software de aplicaciones. Y en particular nos vamos a centrar en una aplicación que tiene que ver con los contadores y los licenciados en administración, que son los software de gestión para llevar adelante la contabilidad o sacar información para la toma de decisiones en el caso de los administradores. Entonces, dentro del software del sistema tenemos los sistemas operativos, los programas utilitarios, los intérpretes de comandos y los compiladores o traductores. Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata cada uno. Bien, sistema operativo. Son las instrucciones electrónicas que van a indicar a la PC qué es lo que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para dirigir las funciones de un sistema de computación o un hardware. A ver, básicamente, en este momento, si ustedes están usando una computadora, seguramente deben tener Windows, ¿sí? Que es el sistema operativo que les permite que la computadora se inicie y luego poder usar el navegador o el programita del Zoom, si lo bajaron, para poder compartir esta clase en el día de hoy. Otros lo harán desde el teléfono, ¿sí? Y el teléfono tiene un sistema operativo dependiendo del tipo de teléfono que ustedes tienen. Si ustedes tienen un iPhone, el sistema operativo se llama iOS, ¿sí?
Y si ustedes tienen otro tipo de teléfono inteligente, el sistema operativo va a ser Android, ¿sí? Ya, es lo que permite que los smartphones, tanto el iOS como el Android, permite que los smartphones funcionen. Después, dentro de ese sistema operativo, que es el Android o el iOS, ustedes se basan aplicaciones para hacer infinidad de cosas. Pero todo está basado en su sistema operativo. Android, iOS. En el caso de las computadoras, mayormente usan Windows. Después vamos a ver que hay sistemas operativos gratuitos como Linux, Ubuntu, Debian, diferentes tipos de sistemas de código abierto, sistemas gratuitos, ¿sí? Que lo pueden llegar a tener si alguno de ustedes tiene todavía o tuvo la suerte que en el secundario le haya regalado la computadora, la netbook de Conectar Igualdad. Esa netbook trae ya de fábrica los dos sistemas operativos. Ustedes pueden elegir si arrancar con Windows o si arrancar el computador con Linux. En ese caso es una versión de Linux que se llama Debian. Y yo les aconsejo a todos los que tienen esa netbook, que si ustedes van a usar el Excel, el Word, cualquiera de esos programas, abran con Windows, que va a ser mucho más sencillo. Pero si tienen que usar Internet, yo les aconsejo que abran con Linux porque va a ser muchísimo, pero muchísimo más rápido. Normalmente este sistema operativo funciona mucho más rápido. Lo que no tiene son muchos aplicativos de los que normalmente se utilizan. Ojo, tiene su procesador de texto, tiene su planilla de cálculo, pero no, donde se hace difícil es cuando uno quiere compartir los archivos con los compañeros, con el profesor, con cualquier otra persona, y se encuentra con un documento de Word que no tiene formato de Word, o un documento de texto que no tiene formato de Word. Cuando uno lo quiere compartir, el otro no lo puede abrir y ahí es donde se complica. Pero funciona pero muy bien en Linux si alguno se anima a utilizarlo, sobre todo si ya lo tienen instalado en estos equipos. Entonces, dijimos que es un conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular los datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios sin utilizar, o sea, sería un montón de plaquetas que no funcionarían. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una educación instantánea. De pronto sabe cómo pensar y cómo operar. Es decir, básicamente lo que hace el sistema operativo es administrar todos los recursos físicos que tiene un ordenador para que estos funcionen y que los usuarios, que somos nosotros, prácticamente ni nos enteremos cómo estos funcionan, simplemente nos dedicamos a usarlo y nada más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Estamos bien? A ver, voy a dejar de compartir un segundito. A ver, ¿escucha bien? No lo voy a profe. A Bianca se le terminó, se le murió la netbook antes de empezar el secundario. A Verónica antes de usarla, bueno, no tuvieron mucha suerte. Acá me dicen una pregunta. Además del volumen 2 de Martini, ya lo estuve leyendo, hay un volumen 4 de 116 páginas. Ese último lo tenemos que leer todo. Qué susto leerlo todo, ¿no? 116 páginas. Todavía no vimos el volumen 4. En su momento le vamos a decir, tanto Marcelo como yo, que es lo que tienen que leer. Pero vuelvo a insistir, siempre fíjense que tienen que leer la parte de gestión, ¿sí? La parte de física, química, eso no lo tienen, no lo vamos a tener en cuenta. Igualmente después les voy a decir bien de qué página, déjenme revisarlo porque
No me lo acuerdo de memoria, pero ya les voy a dar las instrucciones. Por ahora, ocúpense del volumen 2, ¿sí? Nosotros vamos subiendo los famosos PDF a medida que los vamos consiguiendo, ¿sí? Pero bueno, no todo es para el primer examen, no todo aplica a lo que estamos viendo, simplemente como conseguimos la información, se la subimos para que ustedes no la tengan que buscar, para que ustedes no la tengan que comprar, y la tengan disponible en el momento que la necesiten. Que algo se suba no quiere decir que lo tengamos que usar, ¿sí? Acá me preguntan cuándo es el examen. A ver, todavía no tengo fecha de examen. Esta semana se supone que la facultad nos va a informar, ¿sí? Que ya podemos tomar los exámenes, porque obviamente para poder tomar los exámenes en otro modo que no sea el presencial necesitamos que la facultad nos autorice. Por lo que nos dijeron, es inminente que esta semana ya va a salir. Lo que pasa es que eso lleva un montón de pasos anteriores, porque primero tiene que la universidad autorizar a la facultad y después la facultad puede recién eh, autorizar a los docentes. Entonces, ustedes quédense tranquilos que 15 días antes, por lo menos, yo les voy a avisar cuándo es el examen. Siempre van a tener, ¿sí? Los datos con el tiempo suficiente. Eduardo me pregunta si hay que hacer algún trabajo práctico. No, no hay que hacer ningún trabajo práctico. Acá nos dice que lo más importante para ir preparándonos para el parcial sería contener los contenidos de clases sabidas. Y sí, no vamos a tomar nada que no hayamos dado, así que si ustedes van estudiando lo que nosotros les dimos, no van a tener problema el día del examen. Y acá Bianca nos dice, o sea que alrededor de esta semana termina el primer cuatrimestre. No sé qué me estás entendiendo mal, Bianca. El primer cuatrimestre, en principio, terminaba la primera semana de julio y yo supongo que se va a estirar un par de semanas más. Todavía no tengo la información fehaciente, pero como empezamos un par de semanas más tarde, supongo que vamos a terminar un par de semanas después. Bianca me dice, fue porque escuché que el parcial era esta semana. No sé a quién escuchaste, yo lo único que dije es que cuando sea el parcial voy a avisar por lo menos con 15 días de anticipación. Solo eso. Es lo único que dije, que voy a avisar con anticipación. Nadie, no se alarmen que a nadie le voy a tomar un parcial sorpresa. Y además, si tuviéramos el primer parcial, todavía falta el segundo y el recuperatorio, así que no sé por qué terminaría el cuatrimestre tan rápido y sería un mes y medio mestre en vez de cuatrimestre. Bien. Dijo esta semana, dijo que la facu diría, no, esta semana la facultad seguramente va a sacar la normativa que nos permite empezar a los profesores a tomar examen. Pero lo que va a sacar la facultad es una normativa, solo eso. ¿Sí? Bien. Seguimos con lo nuestro. Pregunté dudas sobre el sistema operativo y me preguntaron de todo menos del sistema operativo. ¿En el sistema operativo estamos bien o necesitan saldar alguna duda por ahí? ¿Todo el mundo le quedó claro lo que es un sistema operativo? Bien, continuamos entonces. Acá me dice Ingrid si puede repetir lo último. No sé qué fue lo último, de qué me estás preguntando, Ingrid. Sí, el sistema operativo estamos hablando, pero no me acuerdo qué fue lo último que dije. ¿Sí? Si lo del Linux o lo de los teléfonos, o me podés aclarar qué querés. Eh,
Bien, me dice, sí está claro, ya la parte técnica no la entiendo muy bien, pero sí que es gestión o de nuestra materia. La parte técnica es la parte física, ¿sí? Por ejemplo, la parte de codificación binaria y todo eso. Acá me preguntan si es como si fuera un manual de instrucciones, pero electrónico. Sí, sí, pero es un manual para el propio equipo. Nosotros ni nos enteramos de todo lo que hace. Es decir, a ver, supónganse que ustedes tienen una computadora de escritorio común y corriente, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, yo quiero que el profe me vea en las clases, entonces se compran una cámara web. Entonces, compran la cámara, la enchufan a la computadora, y ustedes calculan que la computadora así de un momento para otro ya sabe cómo usar esa cámara web. No, no es así. Seguramente esa cámara web viene con un pequeño CD o hay que descargar de internet algo que se llama driver o controlador, que es un conjunto de instrucciones que se instalan en la computadora para que la computadora aprenda, es decir, para que el sistema operativo aprenda cómo utilizar ese recurso fijo que es una camarita. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto de instrucciones pasa a formar parte del sistema operativo, es el que hace que todas las partes físicas funcionen. De ahí en adelante nosotros cuando queremos usar la cámara, simplemente la usamos, no tenemos que decirle nada al computador para poder usarlo. Si vamos a abrir Zoom, y Zoom automáticamente va a usar esa cámara. Pero la primera vez que ponemos esa cámara, tenemos que instalar estos controladores, ¿para qué? Para que el equipo aprenda cómo utilizar esa herramienta física que nosotros le agregamos. Bien, seguimos. Disculpen que está pasando un camión por la puerta de mi casa. Entonces, dijimos que el sistema operativo es un conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputos. Asegura que el programa o sistema cumpla por completo sus objetivos, opera con eficiencia, está adecuadamente documentado y suficientemente sencillo de operar. Bueno, normalmente ustedes lo verán en los teléfonos y en las computadoras un poquito más complejo, ¿sí? Pero normalmente los sistemas operativos suelen ser muy amigables, es decir, muy sencillos de utilizar, muy intuitivos. El que agarra un teléfono, un smartphone por primera vez, no le cuesta demasiado aprender a utilizarlo porque eh, se hacen de manera tal de que la gente la puede utilizar de manera muy sencilla. Yo les voy a dar un ejemplo eh, muy sencillo. A veces, Profe, disculpe que me interrumpe, pero no se ve nada de la filmina, no sé si usted está pasando filmina o no, pero no se ve. a ver, ahora sí, Sí, ahora sí. ahí está, perfecto. Bien, les decía, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay un término que se llama usabilidad, es decir, que se pueda utilizar fácilmente un sistema operativo. Y si ustedes se fijan, van a encontrar muchas veces que la abuela, sorprendida, dice, ah, mi nietito tiene 5 años, no sabes cómo maneja la tablet, es un genio. Es muy posible que el nietito de esta señora sea un genio, pero el que seguramente es un genio es el ingeniero que diseñó esa tablet que sea tan fácil de utilizar que hasta un chico de 5 años puede utilizarla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí?
obviamente los chicos ya nacen con la tecnología y al nacer con la tecnología se adaptan mucho más fácil, ¿sí? Pero seguramente ese chico de 5 años puede utilizar la tablet porque es tan sencilla de usar, tan fácil de reconocer qué es lo que hay que hacer, porque hay un ingeniero atrás que diseñó ese software de manera tal que sea tan amigable que hasta un chico de 5 años puede usarlo. Entonces, está bárbaro que la abuela piense que el nieto es un genio porque utiliza una tablet y sabe operarla. Seguramente ese chico es un chico muy inteligente, pero el que verdaderamente es un genio es el que la diseñó para que un chico de 5 años pueda utilizarla. ¿Se entiende dónde está el sistema operativo para que nosotros podamos utilizar estos equipos de manera mucho más eficiente? Cuando habla de que está documentado, ustedes saben que en cualquier sistema operativo ustedes tienen la ayuda, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en Windows apretan F1, automáticamente va a salir la ayuda y tienen documentada todas las funciones que tiene el sistema operativo. Obviamente nadie las lee salvo algo en especial que uno quiera hacer y no le sale, pero todos los programas siempre van acompañados de su documentación, donde por un lado nos explica cómo hacerlo y para quienes los programan explican cómo fue hecho por si hay que hacer alguna modificación. Bien, seguimos entonces. Entonces, podemos decir que el sistema operativo es simplemente un conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al microprocesador, ¿se acuerdan del microprocesador que vimos la semana pasada? Para que pueda procesar los datos y generar los resultados esperados. El hardware por sí solo no hace nada, ¿sí? Pues es necesario que exista el software, que es lo que estamos viendo hoy, que es un conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware, es decir, todos los recursos físicos que tiene una computadora, si no hay un software, es decir, una programación que lo haga funcionar, no tendría ningún tipo de sentido. Es decir, si nosotros compramos la cámara y la enchufamos a la computadora, pero nunca cargamos el driver, es lo mismo que no tengamos nada porque la computadora ni siquiera se va a enterar de que esa cámara existe. ¿Sí? Bien, continuamos. El software operativo se puede clasificar, como vimos hace un rato, en el sistema operativo propiamente dicho, el famoso Windows, el Android, el iOS, el Linux, los controladores de dispositivos, es decir, estos programitas que se instalan para que la computadora pueda empezar a utilizar nuevo equipamiento, ¿sí? Y programas utilitarios, es decir, pequeños programas que hacen que uno pueda utilizar la computadora. Es decir, cuando uno quiere imprimir algo en una computadora, hay un programita que le explica a la máquina cómo imprimir, ¿sí? Cuando uno quiere imprimir en Word, quiere imprimir en PowerPoint, quiere imprimir en Excel o quiere imprimir un dibujo, el programita para imprimir está en el sistema operativo, no está ni en el Word, ni en el Excel, ni en el PowerPoint, ni en el programita donde hicieron el dibujo. Está en el sistema operativo. Este aplicativo, Word, el Excel, llama al sistema operativo, le dice quiero imprimir y el sistema operativo le abre este programita utilitario que le permite imprimir lo que quiere imprimir. Entonces, estos pequeños programitas que hacen diferentes cosas nos permiten, perdonen que pasó también por la puerta, ejecutar pequeñas programaciones que tiene el sistema operativo. Entonces, por un lado tenemos el sistema operativo en sí, el propio Windows, Linux, Android, el que quieran ustedes utilizar o el que tengan y puedan utilizar. Tenemos los controladores, que es lo que hace funcionar al hardware,
Y tenemos estos pequeños programitas utilitarios que nos permiten hacer cosas como imprimir o editar un documento muy básico como el blog de notas o uno más que anda dando vueltas por ahí. Bien. Voy a parar acá un segundito, voy a dejar de compartir un segundito para ver si tienen alguna duda, preguntas. Tengan en cuenta, chicos, que cuando yo estoy con el PowerPoint en pantalla, no veo el chat, por lo tanto, si me hacen preguntas mientras yo estoy compartiendo la pantalla, yo no veo las preguntas, así que por eso paro cada 3 o 4 slides para que ustedes me puedan preguntar. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, sí, seguimos. Perfecto. Voy a volver a compartir entonces. Bien. Ahí se ve, ¿no? ¿Alguno abre el micrófono y confírmeme? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Entonces, clases de software de sistemas que podemos encontrar en un computador. Tenemos los cargadores de programas, los sistemas operativos y sus componentes, ¿sí? Controladores de dispositivos, los famosos drivers que les contaba hace un rato, herramientas de programación, compiladores, ensambladores y enlazadores. Estas herramientas los utilizan solo aquellos que crean programas, no los que utilizan programas, ¿sí? Nosotros somos básicamente, o al menos nuestra profesión, hace que básicamente nosotros seamos usuarios de estos sistemas. Pero aquellos que los crean, los ingenieros de sistemas, los licenciados en computación, utilizan herramientas de programación, compiladores, ensambladores, enlazadores para poder crear nuevos programas, ¿sí? Luego están los programas utilitarios, el software para liquidar sueldos, para hacer la contabilidad, el Word, el Excel, etc. El entorno de escritorio o interfaz gráfica, ¿sí? Que puede incluir gestores de ventanas, que es básicamente lo que utilizamos cuando vemos un Windows. Vieron que cada cosa que nosotros abrimos dentro de un sistema operativo se va abriendo como una ventanita con ese programa, ¿sí? Líneas de comandos, el BIOS y el bootloader, que es el gestor de arranques. Estos dos son programitas que vienen incluidos en la computadora, pero vienen directamente en un chip en la tarjeta madre. Eso nosotros no podemos tener acceso ni podemos controlarlo. Ya viene, son los que permiten que la computadora arranque, ¿sí? Eso viene ya desde cero con el computador, aunque el computador no tenga ningún sistema operativo, ¿sí? Para poder arrancar una computadora, tiene que tener el gestor de arranque y el BIOS ya cargado de fábrica, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? Porque acá hay unas cuantas, voy a dejar de compartir un segundito, acá hay unas cuantas palabras raras y si hay algo que no se entiende, los escucho, o los leo, mejor dicho. ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una duda con los controladores de dispositivos, no Sí. llegué a entenderlo bien. A ver, yo te cuento. Cuando vos tenés computadora, Sí, tenés computadora, perfecto. Suponete que vos te comprás un equipo para agregarle a tu computadora. ¿Tenés cámara web? ¿Vos qué tenés? ¿Una notebook o una PC de escritorio? no, una PC, no tengo webcam. No tenés webcam. Entonces suponete que vos tenés ganas de que tus compañeros te puedan ver, ¿sí? Porque se van a juntar a hacer un trabajo práctico para otra materia. Entonces, para poder hacer videoconferencia con ellos y verse las caras, decir, bueno, me voy a comprar una webcam, ¿sí?
Entonces entras a Mercado Libre, te compras una, te la mandan a tu casa, porque saben que no se puede salir a comprar ahora estos días. Entonces te la mandan por Mercado Libre, te llega a tu casa y te va a llegar una caja donde adentro va a estar la webcam, propiamente dicha, y va a venir seguramente un CD o un manual con las instrucciones para descargar un controlador desde Internet. ¿Por qué tenés que descargar un controlador desde Internet o tenés que usar este CD? Porque si vos enchufás la webcam en tu computadora, no vas a poder utilizarla por solo enchufarla, ¿sí? Seguramente esa webcam se va a conectar a un puerto USB de tu computadora. Ahora bien, si vos no cargas el controlador, tu computadora no va a saber qué hacer con eso que enchufaste. ¿Se entiende? No es que lo enchufás y lo usás. Hay que enchufarlo, luego de enchufarlo hay que cargarle los controladores, es decir, hay que decirle al sistema operativo qué es lo que tiene que hacer para poder utilizar eso que le acabamos de enchufar, y una vez que se carga el controlador, ya el sistema operativo sabe cómo usar, aprende rápidamente cómo utilizar ese equipo nuevo que vos compraste, que en este caso es la webcam, y de ahí en adelante vos vas a poder empezar a utilizarlo. Pero si vos no le enseñás al sistema operativo cómo utilizar ese nuevo equipo que le enchufaste, el sistema operativo no va a poder utilizarlo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, gracias, profe. Perfecto. Acá Santiago nos pregunta, ¿el BIOS también puede ser parte de algunos programas como emuladores de videojuegos? ¿Son necesarios para que algunos emuladores funcionen? No. El BIOS no tiene nada que ver con ningún juego. No tengo forma de mostrárselos tampoco el BIOS porque el BIOS aparece antes que la máquina arranque, porque digamos el BIOS es la información que hace arrancar la máquina. Dentro de la placa madre, ¿se acuerdan de la placa madre? A ver si yo puedo compartirles, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? A ver, vamos a buscar una placa madre de PC. ¿Sí? A ver, alguna que ande por ahí. ¿Alguna imagen? Perfecto, acá tenemos una. Bueno, voy a poner la imagen y les voy a compartir, a ver si puedo, les voy a compartir esta imagen. Compartir pantalla, les voy a compartir esta placa madre. ¿Ven? ¿Todos llegan a ver la placa madre que les estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Se ve perfecto. Bueno, esto que dice AMD acá sería el procesador. ¿Sí? Este chip, ¿ustedes ven el cursor del mouse donde yo les estoy mostrando? Sí. Bien, Sí. este chip que está acá se llama BIOS. ¿Sí? Este chip guarda la información que hace arrancar a toda la computadora. ¿Sí? Toda la computadora hace arrancar este BIOS. Y si ustedes se fijan, al lado de este BIOS hay una pila. ¿La ven la pila esta? Sí. Esta pila lo que hace es, cuando ustedes desenchufan la computadora, mantener la energía suficiente para que no se borren los datos de este BIOS. Por eso le habrá pasado a más de uno alguna vez que cuando esta pila se está terminando, de repente ustedes prenden la computadora y les aparece con fecha del año 2009. ¿Nunca les pasó eso del 2006? Sí, ¿Nunca les profe, pasó sí. prender una computadora y que tenga la fecha vieja? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Por ahí Sí. Bien. Cuando ustedes prenden la computadora y aparece con la fecha vieja y ustedes le corrigen la fecha, la apagan y cuando la vuelven a prender vuelve a aparecer con la fecha vieja, quiere decir que esta pilita que está acá se agotó. ¿Sí? Entonces hay que cambiar esta pilita para que mantenga la información que está dentro de este BIOS. ¿Sí? Este BIOS, si ustedes se fijan, miren todas las conexiones que van para todos lados, absolutamente para todos lados. Fíjense que todas las líneas que hay por todos lados son bastante finitas y miren las líneas que llegan al BIOS. ¿Ven que son más gruesas?
¿Sí? ¿Por qué? Porque el BIOS es el que hace arrancar todo lo que acá funciona. ¿Sí? Si esto no funciona, no funciona nada. La computadora directamente no arranca. ¿Sí? Acá está toda la información de arranque después de la computadora. Ahora bien, una vez que la computadora arrancó, ¿el BIOS sirve para algo? No. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo único que hace el BIOS es arrancar la computadora. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Bien. Sí, Sí. 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 Por acá nos dice, cada mother tiene un BIOS determinado o se puede instalar de alguna forma BIOS distinto al mother. No. Cada mother tiene su propio BIOS. Y ustedes, ¿hay forma de actualizar el BIOS? Sí, hay forma de actualizar el BIOS. Si ustedes llegan a actualizar el BIOS con un BIOS que no corresponde a un ordenador, se van a quedar sin computadora. Así de fácil. O sea, lo único que van a hacer es que la computadora no arranque nunca más. Solamente se puede actualizar el BIOS con el que provee para ese mother, esa marca y ese modelo, el fabricante. Si ustedes no ponen el que corresponde, directamente se van a quedar sin computadora. ¿Sí? De hecho, ahora ya no, porque quien tiene antivirus no corre ese riesgo, pero había hace un tiempo atrás un virus que lo que hacía era cambiar la información del BIOS y ustedes directamente se quedaban sin computadora porque no había forma de volver atrás eso. Así que directamente no podían, tenían que cambiar la máquina. ¿Sí? Así que el BIOS, salvo que sepan mucho del tema, no lo toquen. Te aconsejo que no es algo para andar tocando demasiado. Bien, ¿alguna duda más con esto? Si no, vuelvo a compartir. No, ¿Sí? no. ¿No? ¿Estamos bien? Bien, volvemos a Sí, compartir vamos. entonces. ¿Dónde estamos? Acá, presentación de PowerPoint. Ya me perdí, tengo un montón de pantallas abiertas ahora. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, bien. Entonces, seguimos. ¿Cómo funciona el software del sistema? Esto que ustedes están viendo lo tienen que leer de abajo hacia arriba. ¿Sí? Hay un hardware, ¿sí? Es decir, todos los componentes físicos que vimos la semana pasada, ¿sí? Que mediante un lenguaje máquina hacen funcionar un sistema operativo. El lenguaje de máquina es, digamos, la computadora que entiende solamente unos y ceros. El lenguaje máquina son unos y ceros, es decir, hay corriente, no hay corriente. Los programas lo que hacen es decirle cuándo tiene que haber un 1 y cuándo tiene que haber un 0 al hardware para que funcione. ¿Me siguen con esto? Entonces, del hardware, mediante un lenguaje máquina, nosotros vamos a tener el sistema operativo. Dentro de ese sistema operativo vamos a tener los intérpretes de comando, los programas utilitarios, ¿sí? Y los compiladores. Y todo esto nos va a permitir después usar el software de aplicaciones como el Word, el de contabilidad, el de liquidación de sueldos. ¿Sí? O sea, para poder llegar a utilizar lo que a nosotros realmente nos interesa, que es hacer un documento en Word o en Excel, o usar el programa de contabilidad o liquidar los sueldos, tiene que existir necesariamente todo lo demás para que esto pueda funcionar. Bien, software de programación. Esto solamente se los voy a contar, no me interesa lo más mínimo que se metan con esto porque ustedes no van a programar, ustedes van a ser usuarios finales, ¿sí? Pero, digamos, quien quiera programar, existen lenguajes de programación, ¿sí? O software que permiten programar, es decir, ¿programar para qué sirve? Para crear programas, ¿sí? Ahora bien, valga la redundancia, hay programas que sirven para crear programas. ¿Por qué se crean estos programas que sirven para crear programas? Por lo siguiente, imagínense que si ustedes para crear un programa tendrían que escribir, o los
o los programadores que se dedican a escribir programas, tendrían que escribir unos y ceros y saberse de memoria de qué manera poner esos unos y ceros para que un programa funcione. Sería, además de aburridísimo, sería eterno poder crear un programa. En cambio existen estos programas valga la redundancia, programas para programar, que lo que hacen son transformar palabras en unos y ceros. Entonces los programadores lo que tienen que hacer es poner secuencias de palabras que van a permitir crear el programa. No sé si me explico hasta ahí. Entonces, los lenguajes de programación de una computadora en particular se conocen como un código de máquinas o lenguaje de máquinas. Estos lenguajes codificados en una computadora específica no podrán ser ejecutados en otra computadora diferente. Por otra parte, los lenguajes de programación en código de máquina son verdaderamente difíciles de entender para una persona, ya que están compuestos de código numérico sin sentido mnemotécnico. ¿Saben lo que es un sentido mnemotécnico, no? Algo que permita acordarse de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje máquina, si nosotros queremos poner que cada vez que haga una factura, a la siguiente le agregue un número, es decir, si emitió la factura 32, la siguiente va a ser la 33, ¿sí? Eso, si nosotros estuviéramos programando en Java, habría que poner contador más 1, es decir, cada vez que emitas una factura, a la siguiente le tenés que agregar un número, ¿sí? Si eso lo quisiéramos escribir en lenguaje máquina, tendríamos que escribir todos estos ceros y unos que ven acá, ¿sí? Obviamente es mucho más fácil acordarse de contador más 1 que de todos estos numeritos que acá aparecen. Vuelvo a insistir, esto se los cuento, no quiero que lo aprendan, esto lo utiliza la gente que programa y nosotros vamos a ser usuarios finales, ¿sí? Entonces, los lenguajes de programación representan en forma simbólica y de manera de un texto los códigos que podrán ser leídos por una persona. Los lenguajes de programación son independientes de las computadoras a utilizar. Existen estrategias que permiten ejecutar en una computadora un programa realizado en un lenguaje de programación simbólico. Los procesadores de lenguaje son los programas que permiten el tratamiento de información en forma de texto representada en los lenguajes de programación simbólica. Yo sé que esto es un trabalengua, pero simplemente se los estoy contando, no me interesa que ninguno de ustedes sepa lo que es. O sea, sí sepan que hay programas que permiten hacer programas. No me interesa que sepan cómo funciona, ¿sí? Básicamente lo que hacen es traducir el lenguaje simbólico, el código de máquina, es decir, el contador en todos esos unos y ceros, ¿sí? Y luego la ejecución y el procesamiento de esos datos. Bien. Luego tenemos el intérprete, ¿sí? Es un programa que permite traducir de palabras a lenguaje máquina. No me voy a meter con esto, no me interesa para ustedes. Acá tienen un ejemplo, fíjense. El lenguaje máquina, el ensamblador y el Fortran, no sé, en realidad es un programa que permite programar, ¿sí? Nada, a manera de comentario, no vuelvo atrás. Software de programación, compilador, intérprete, sé los cuentos, sepa que existe, no me interesa que lo aprendan. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver más con los programadores, con los fierros, con cosas que ustedes no van a utilizar. A mí me interesa que ustedes sepan gestionar, ¿sí? A través de los sistemas de computación. Bien. Monoprogramación, multiprogramación, ¿sí? Esto tiene que ver con que se pueda ejecutar una sola cosa a la vez o varias cosas a la vez dentro de un computador. Esto tiene que ver con cómo fue programado y qué tipo de computador tienen ustedes, si tiene varios procesadores para poder ser ejecutado
varias veces. ¿Ven? Hay un programa, proceso 1, proceso 2, proceso 3 y el resultado. Si ustedes tienen un equipo que solo tiene un procesador, va a tener que hacer uno a la vez. En cambio, si ustedes tienen un equipo que tiene varios procesadores, ¿sí? Va a poder hacer los 3 al mismo tiempo y por lo tanto el resultado va a ser mucho más rápido. Vieron que cuando ustedes van a comprar una computadora, dice, no, porque tiene 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos el procesador. Bien, los núcleos son la capacidad de procesador al mismo tiempo. Es decir, si un procesador tiene 2 núcleos, va a poder hacer 2 de estos procesos a la vez, pero para hacer el tercero va a tener que terminar primero. Alguno de los núcleos se va a tener que desocupar para poder hacer el tercer proceso. En cambio, si ustedes tienen un procesador con 4 núcleos, este programa que tiene 3 procesos simultáneos lo va a poder hacer todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque inclusive le va a sobrar un núcleo que puede ayudar a los otros a que lo haga más rápido. Profe, una pregunta, ¿un ejemplo de algún programa que lleve 3 procesos? Muchísimos programas que llevan 3 procesos, pero a veces no es solamente programas que lleven 3 procesos. O sea, a ver, la cantidad de procesos que hace al mismo tiempo el programa tiene que ver con cómo fue programado. Y como yo no me quiero meter, no les quiero enseñar programación porque a ustedes no les va a servir de nada, por la carrera que están siguiendo. Pero yo te doy un ejemplo. Suponete que vos estás usando tu computadora, ¿sí? Y al mismo tiempo estás usando un Word, pero también estás usando el navegador para buscar las cosas que estás haciendo el trabajo práctico en el Word, y al mismo tiempo le estás pidiendo que copie un archivo de una carpeta a otra carpeta, porque te va a servir después para copiarlo y pegarlo en tu Word. Entonces vos estás haciendo 3 cosas a la vez, es decir, estás usando el Word, el navegador y el aplicativo que te permite copiar y pegar, ¿sí? Y el procesador no tiene que hacer una cosa a la vez, puede hacer las 3 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de núcleos necesarios para que cada núcleo se ocupe de cada tarea que vos le vas dando. ¿Se entiende esto? Sí, gracias. O sea, cuando uno, normalmente se llama procesadores multitarea, es decir, yo le puedo pedir que hagan varias cosas a la vez, ¿sí? Pero supónganse lo siguiente, ustedes están haciendo un trabajo práctico, ¿sí? Entonces el trabajo práctico lo están haciendo en un Word. Pero al mismo tiempo, para no aburrirse mientras hacen el trabajo práctico, tienen en YouTube puesto una playlist del cantante que les gusta, ¿sí? Cuando ustedes trabajan en el Word, ¿la música deja de sonar? Los escucho. No. No deja de sonar la música. No. ¿Por qué? Porque hay un núcleo del procesador haciendo funcionar la música y otro núcleo del procesador que les permite hacer el trabajo práctico. ¿Se entiende lo que es la multitarea, que pueden hacer varias cosas, el ordenador puede hacer varias cosas al mismo tiempo? Eso lo permite, ¿por qué? Porque los procesadores actuales tienen más de un núcleo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un procesador muy viejo con un núcleo solo, el procesador lo que hacía normalmente era ir de tarea en tarea, ¿sí? Milisegundos, le prestaba atención a cada tarea y emulaba, o sea, hacía como que era multitarea, pero en realidad le estaba prestando un ratito el procesador a cada proceso, y ese proceso tardaba mucho más, y si nosotros nos íbamos al trabajo práctico, la música se cortaba, ¿se entiende? Tener varios procesadores nos permite realizar varios procesos en un computador al mismo tiempo. En este momento, fíjense que yo estoy haciendo una transmisión, estoy utilizando la cámara y al mismo tiempo estoy utilizando el PowerPoint, ¿sí? Yo estoy corriendo en este momento por lo menos 3 o 4 procesos, y sin embargo el equipo que tengo, ¿sí? Es un equipo de 6 núcleos, no tiene ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de núcleos suficiente para hacer todas las tareas que yo le estoy pidiendo en este momento.
¿Se entiende esto, chicos? Sí, Sí, profe. gracias, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces, principales sistemas operativos que tenemos. Windows, todo el mundo lo conoce. Unix es un programa que utilizan los servidores, ¿sí? Yo supongo que este programa la mayoría de ustedes no lo conocen. Confírmenme si es así. ¿Alguno conoce Unix? No. 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 Bueno, yo les voy a contar No. un dato. El servidor que contiene todas las notas de la facultad, ¿sí? O sea, todas las notas de sus materias, es un servidor Unix. O sea que, fíjense que no lo conocen, pero esto funciona. Hasta, todas sus notas están resguardadas en un servidor Unix. Hay Linux, ¿sí? Tenemos Android, y hay otros más. Está Debian, Ubuntu, todos estos son del tipo Linux, del tipo gratuito, igual que el Android. Está el iOS, que es el sistema operativo de iPhone o de la computadora tipo Mac, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Apple. Yendo a Linux, Android, ¿sí? Tenemos lo que se llama el software libre. ¿Qué es el software libre? Hay toda una corriente. Ustedes saben que si ustedes tienen Windows, si utilizan el Word, el Excel o cualquier programa de ese tipo, se supone que lo tienen que comprar, que son de pago, ¿sí? En cambio, hay toda una corriente de software libre, que es la que impulsa el Linux y el OpenOffice, que son los programas de procesamiento de cálculo, eh, de procesamiento de texto o de base de datos gratuitos que funcionan tanto en Linux como en Android. Ustedes saben que, por ejemplo, ustedes pueden utilizar, teniendo simplemente una cuenta de Gmail, ustedes pueden utilizar las hojas de cálculo o los procesadores de texto que tiene en línea Google. ¿Sabían eso? Y que lo pueden utilizar en forma colaborativa. Por ejemplo, el mismo procesador de texto lo pueden abrir dos personas al mismo tiempo en diferentes lugares y estar haciendo ese trabajo práctico al mismo tiempo en el mismo lugar, lo cual es buenísimo, les cuento porque cosa que seguramente ya les habrá pasado en el secundario o en el inicio de la universidad, y si no les va a pasar seguramente, cuando uno hace un trabajo práctico, sobre todo en grupo, ¿sí? Juan hace una parte, Pedro hace otra, María hace otra y Elizabeth hace otra, y seguramente todo eso se lo envían por mail o vía WhatsApp o por el medio que ustedes utilicen a uno de ellos para que éste reúna todas las partes y arme ese trabajo práctico. Entonces, todos mandan un archivo que se llama TP número 1 y cuando la persona que lo junta, supongamos que es Juan, quien junta todas las partes de este trabajo práctico, va a armar un archivo que se llame TP1 final, ¿sí? Pero resulta que después Elizabeth corrigió algo y le mandó una corrección, entonces Juan cambia esa corrección que le mandó Elizabeth y tenemos un trabajo práctico que se llama TP1 final final. Y después se dieron cuenta que le faltaba tal cosa a la otra y tenemos un trabajo práctico de TP1 final final, este sí. Y así terminamos teniendo 10 archivos hasta que llegamos a la versión final que le vamos a mandar al profesor. En cambio, si ustedes utilizan el procesador de texto colaborativo que tiene en línea Google, ¿sí? Ustedes van a poder hacer ese trabajo práctico, pero cada uno directamente lo hace sobre el mismo documento. Es decir, es más, pueden estar trabajando los 4 al mismo tiempo sobre el mismo documento y todo lo que hagan directamente queda guardado en ese documento único. Entonces esto nos va a permitir que cualquier cambio a ese documento lo pueda ingresar
cualquiera, desde cualquier lugar que tenga internet, modificarlo, y no hay que hacer 10 archivos para poder hacer ese trabajo práctico. Con ese solo archivo que está en la nube y al cual tienen acceso todos los participantes de ese grupo, pueden trabajar colaborativamente al mismo tiempo y poder llevar adelante ese trabajo práctico gracias a estas herramientas gratuitas, ¿sí?, de software libre que tiene, por ejemplo, Google. Entonces, el software libre son programas que se pueden ejecutar con cualquier propósito, que tienen acceso libre al código fuente. Esto quiere decir que cualquier programador lo puede modificar inclusive o mejorar ese programa, y se puede redistribuir copias de este gratuitamente, o alguien puede modificar el programa y después venderlo, ¿sí? Original o modificado. Eso nos permite el software libre. Bien, hasta acá lo que son los sistemas operativos y los sistemas aplicativos. Ahora vamos a hacer una breve introducción a lo que es uno de los sistemas aplicativos, ¿sí? Que son los sistemas ERP, que son los sistemas que se utilizan en las organizaciones para llevar adelante su gestión. Va a ser un resumen muy chiquito de lo que es ERP, porque para el segundo examen, es decir, dentro de un mes y medio aproximadamente, vamos a tener una clase específica de lo que son los ERP, cómo se instalan, cómo elegir el mejor, qué tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener una clase bastante extensa de lo que son los sistemas ERP, pero hoy simplemente les voy a dar una idea de qué se tratan estos sistemas, para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que es un sistema aplicativo, ¿sí? No un software de sistema, sino un sistema aplicativo directamente, y cómo funcionan sobre todo los programas de gestión. Cuando hablamos de programas de gestión estamos hablando de Tango, Beckerman, ay, no me sale el nombre ahora, no sé, de Catedral, de Buenos Aires Software, no me sale el nombre del más famoso de todos, pero bueno, ya me voy a acordar. Bien. Tango, profe. Tango es bastante famoso, no es de los mejorcitos. No es de los mejorcitos ni de los más completos. Pero hay uno que es el más grande de todos, digamos, el más caro también, por otro lado, que ahora en este momento se me puede... Beckerman, profe. Beckerman es igual que Tango, con una base de datos un poco más débil, ¿sí? Son los más famosos, los más conocidos en las pymes por su precio, ¿sí? Porque no son tan caros como otros programas mucho más completos de gestión, y son más accesibles para pymes más chiquitas, sobre todo para la pequeña empresa o para los estudios contables chiquitos. Profe, SAP. SAP, ahí está, no me salía el nombre. En cambio, SAP es un programa muchísimo más integral, pero mucho más caro también. Aunque últimamente está más accesible SAP, sobre todo para la mediana empresa, porque uno de los problemas que tenía SAP es que, además de tener que pagar la licencia del sistema de gestión, uno tenía que contar con servidores realmente muy potentes, que son caros de adquirir y además caros de mantener. Entonces, al costo del sistema operativo, del sistema aplicativo, que en este caso era un sistema de gestión como SAP, que es uno de los más completos que existen en el mercado. El problema de instalar SAP para las medianas empresas era que, además del costo elevado que tiene el propio sistema, tenían que tener un alto costo para comprar los servidores,
pero además necesitaba un alto costo de mantenimiento de esos servidores y personal para que se encargue de administrar y mantener a esos servidores. Eso tenía un costo bastante importante. Hace un tiempo atrás, SAP implementó, gracias a las tecnologías que hoy en día hay en la nube, de los cuales nos vamos a ocupar mucho más adelante, lo que hace SAP hoy en día es vender su producto, pero directamente desde sus propios servidores. Es decir, les cobran un canon mensual por la utilización de estos servidores, pero ustedes, mejor dicho, su pyme, su mediana empresa, puede acceder ahora a tener los servicios de un sistema operativo un sistema operativo, no, de un sistema aplicativo como SAP, de un sistema de gestión tan importante como SAP. ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer la inversión ni en equipos ni en personal para tener servidores muy grandes para poder correr esa aplicación, sino que SAP les permite utilizar el sistema directamente desde sus propios servidores, y esto hace que el ahorro sea muy importante para las organizaciones y les permita a un montón de medianas empresas que antes no tenían acceso, ahora sí pueden utilizar un sistema de información tan importante como SAP. Pero para la pequeña empresa todavía sigue siendo bastante caro. A ver acá en el chat, nos dicen SQL. SQL es un lenguaje de programación, para hacer consultas, simplemente. Profe, cuando habla de esos servidores, ¿qué se refiere para utilizar SAP a las unidades funcionales de PC? No, servidores, les cuento lo que es un servidor, que lo vimos la semana pasada en hardware. Un servidor es una computadora muy grande, ¿sí? Que permite, normalmente tiene muchísima memoria y tiene muchos procesadores o muchos núcleos de procesadores y potentes que permiten procesar datos de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, para poder ejecutar estos programas que además se ejecutan en red, ¿por qué? Porque estos programas se instalan en un servidor y después se acceden desde las computadoras de cada uno de los usuarios dentro de la organización. Es decir, el programa no lo tiene en su computadora, sino que accede a ese programa vía la red a este servidor, ¿sí? Que es una gran computadora que da servicio a otras computadoras, ¿sí? En este caso, lo que hace SAP es poner estos servidores, es decir, estas computadoras que dan servicio a las computadoras de los usuarios que están en la organización, lo pone en su sede, ¿sí? Usa sus propios servidores SAP. Y lo que hace nuestros empleados dentro de nuestra organización es conectarse vía internet con ese servidor y poder utilizar desde ahí todas las herramientas. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. ¿Sí? Franco, que me habías preguntado. Bien, perfecto, lo entendió. Bien. Ustedes saben que es parecido al streaming, me dice acá Santiago. No, no es parecido al streaming. O sea, para hacer streaming también necesitas un servidor externo o propio que lo haga. Pero fíjate que yo puedo hacer especialmente streaming de videojuegos. No tiene nada que ver. Sí necesitas servidores para poder jugar ese juego en línea, ¿sí? O sea, el proveedor de ese juego tiene servidores dedicados que te permiten jugar el juego en línea. Pero para hacer el streaming no, porque si ustedes se fijan, hace un par de clases atrás, yo hacía streaming desde mi casa vía YouTube. Y yo acá en mi casa no tengo ningún servidor, tengo la misma PC que les acabo de contar, con la cual ahora estamos usando el Zoom.
valga la redundancia, ¿sí? Me llama la atención adquirir el Zoom porque se supone que al menos en el Classroom hay matriculados 196 personas y si ustedes se fijan, no sé si les pasa el dato a ustedes, pero en esta reunión somos solo 86, con lo cual yo podría haber usado una licencia mucho más barata, pero bueno, supongo que después el día del examen aparecen los 196, ¿no? También puede ser que muchos de ellos, como grabo la clase, la vean después la clase. También, esperemos que así sea porque hay muchos alumnos y últimamente pocos participantes en las clases. Bien, entonces, acá me dice Santiago que dice que se puede jugar a distancia sin cumplir los requisitos a su asesoría. Claro, sí, exactamente es eso, pero no, vos no estás jugando por streaming, vos estás jugando por otro sistema que después vamos a ver más adelante, que se llama P2P o punto a punto, ¿sí? Pero sí, necesitas un servidor de por medio que haga la interconexión con los demás jugadores. Es decir, vos no estás jugando en tu PC, estás jugando en los servidores de tu proveedor de juego, no sé a cuál jugás, si jugás al LOL, al Mu, ay, no me sale el nombre ahora, el más famoso que juegan todos. Pero sí, jugás en los servidores del proveedor de ese juego. Así que es parecido, pero bueno, el juego no deja de ser un software aplicativo, al igual que el de gestión, pero bueno, nosotros nos tenemos que dedicar más al de gestión que al aplicativo. Bien, entonces, sistemas ERP, perdón, que son los sistemas de gestión. Características generales, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos una clase específicamente de sistemas ERP. Pero, a ver, ¿qué características tienen? Son modulares. ¿Qué quiere decir que son modulares? Que estos sistemas normalmente tienen subsistemas. Es decir, si ustedes compran Tango Gestión, no compran Tango Gestión y les viene todo. Es decir, Tango tiene ventas, compras, stock, tiene manejo de fondos, tiene cash flow, es decir, tiene un montón de módulos que ustedes van a comprar si lo necesitan y si el presupuesto les da. ¿Sí? Si ustedes necesitan un sistema para facturar, solamente van a comprar el sistema de ventas. Ahora bien, Tango tiene un sistema de proveedores y tiene un sistema de compras. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de proveedores y el sistema de compras? El sistema de compras maneja stock y el sistema de proveedores no maneja stock. Ahora bien, si ustedes tienen una empresa que se dedica a comprar y vender, una empresa de reventa, ¿sí? Van a comprar el módulo de compras. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan manejar el stock que compraron para después poder venderlo. Ahora, si ustedes tienen una empresa de servicios, ¿sí? Tienen una empresa que se dedica a la instalación de aires acondicionados. ¿Para qué quieren el módulo de stock? ¿Van a tener algún stock? ¿Ustedes conocen a alguien que tiene un stock de servicios de instalación? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, esta modularización les permite a ustedes comprar solamente los módulos que van a necesitar. Y de esta manera, ustedes van a ahorrar dinero. Porque si tuvieran que comprar el programa completo, estarían invirtiendo dinero en cosas que jamás van a usar. ¿Sí? Entonces... Profe, por ejemplo, el que tiene un sistema así como este, por ejemplo, es el de los supermercados, por ejemplo, para la compra, la distribución, sí, para claro, el pago, claro. Tiene varios módulos, ¿no? Porque... Claro, correcto, correcto.
Esta modularización permite varias cosas. Primero, que uno compre los módulos que necesita, ¿sí? Segundo, que mis empleados puedan ingresar al módulo que realmente necesitan utilizar. Es decir, si yo tengo un empleado que se dedica a hacer la contabilidad, ¿necesita entrar al módulo de ventas? No, necesita entrar al módulo contable, porque el módulo de ventas va a ingresar el que necesita vender, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, tengo un empleado de recepción, ¿necesita entrar al módulo de fondos? ¿Para qué el empleado que está en la recepción va a necesitar entrar al módulo de fondos? Entonces, no solo me permite comprar los módulos que necesito, sino que también me va a permitir que a esos módulos acceda solo quien tenga necesidad de cargar o sacar información de esos módulos. ¿Se entiende para qué sirve la modularización? Sí. Además, esto me permite, si yo tengo una pyme chiquita, ir comprándolo de a poco. Es decir, primero compro el sistema de venta, el módulo de venta porque necesito facturar, pero después me doy cuenta que necesito manejar el stock, entonces le puedo agregar, ¿sí? A ese módulo de ventas le agrego el módulo de compras y me permite manejar las compras y el stock, y después me doy cuenta que eso me va a servir para contabilizar todo, entonces le agrego el módulo de contabilidad, y después resulta que me fue bien y contraté 4 o 5 empleados, entonces le agrego el módulo de sueldo para poder liquidar el sueldo de esos empleados. Entonces me permite ir comprándolo de a poco, y esto me permite diferir el gasto en el tiempo y poder hacerlo con mayor eficiencia dentro de sobre todo dentro de una organización chica. Una organización más grande por ahí cuenta con más presupuesto para estas cosas, pero en una organización chica esto es importante, la modularidad. La integración, es decir, todos estos módulos se integran. Si yo compré el módulo de contabilidad, todas las ventas que yo haga se van a contabilizar solas. ¿Por qué? Porque están integrados, ¿sí? Si yo compré el módulo de sueldos, todos los sueldos que liquide, el asiento se va a hacer solo. ¿Por qué? Porque está integrado el módulo de sueldos con el módulo de ventas, con el módulo de contabilidad. Portabilidad. ¿Qué quiere decir portabilidad? Que yo puedo estos sistemas pasarlos de un sistema operativo a otro, o de una tecnología de hardware, es decir, de un servidor a otro servidor, sin mayor esfuerzo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi servidor en Windows 7 y lo quiero pasar a Windows 10, no tendría que tener inconveniente. O sea, es portable, lo puedo pasar de Windows 7 a Windows 10. O si lo quiero pasar de Windows a Linux, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Tango no sería portable porque no funciona en Linux, ¿sí? Sí, otros sistemas aplicativos, pero es importante la portabilidad. ¿Por qué? Porque si yo cambio de servidor, necesito poder pasar este sistema de un servidor a otro. Bien, ¿y cómo se comercializan estos ERP, estos sistemas de gestión para empresas? Hay algunos que se comercializan por sistema, ¿sí? Es decir, que hay que comprar el paquete completo. Hoy en día son los menos, pero hay algunos que todavía, si uno quiere comprar, tiene que comprar todo el paquete, ¿sí? Te vendo el sistema. Después tenemos los que se venden por módulo, que son los que más se utilizan hoy en día, que hay Tango, Becherman, Buenos Aires Software, Catedral, etcétera, ¿sí? Donde yo compro el módulo de contabilidad, el módulo de sueldos, el módulo de ventas, el módulo de compras, el módulo de manejo de fondos, y así puedo seguir. Hay varios módulos para que uno pueda adquirir. Ahora bien, ¿estas licencias cómo son? En algunos casos las licencias pueden ser por usuario lineal o concurrente. ¿Qué quiere decir usuario lineal? ¿Qué quiere decir usuario concurrente? Bien, las licencias por usuario lineal quiere decir que yo te vendo 5 licencias, es decir, este equipo lo podés instalar en 5 computadoras, ¿sí?
Un ejemplo de esto es el Windows. Si ustedes compran Windows a Microsoft, ¿sí? Y compran 5 licencias, los pueden instalar en 5 computadoras. Cuando lo quieren instalar en la sexta, le dicen, no, mira, vos tenés licencia para instalarlo en 5. ¿Sí? En cambio, hay otros programas como Tango Gestión, por ejemplo, que son por usuario concurrente. Es decir, si ustedes compran 5 licencias de Tango Gestión, ustedes los pueden instalar en 10, en 15, en 20 máquinas. ¿Sí? Lo que no pueden hacer es que esas 10, 15, 20 máquinas estén conectadas al sistema al mismo tiempo. Es decir, ¿por qué usuario concurrente? Es decir, si yo tengo 5 licencias, puede haber 5 usuarios usándolo al mismo tiempo. O sea, pueden Como Netflix, profe. ¿Cómo? Como Netflix, claro, exactamente. Exactamente. Si ustedes tienen una licencia para 4 personas de Netflix, como por ejemplo la que tiene mi hijo que me la presta, ¿sí? Mi hijo tiene licencia para 4 personas y nosotros podemos estar los 4 al mismo tiempo utilizando, viendo cada uno una película diferente. Ahora bien, si entra un quinto, el quinto le va a decir, no, mirá, los concurrentes son 4. Ahora sí, por ejemplo, como en el caso mío, que casi nunca miro Netflix, lo puede estar utilizando otra persona porque lo puede tener instalado tranquilamente en otro dispositivo y utilizar mi cuenta porque yo prácticamente no lo utilizo nunca. ¿Se entiende la diferencia entre usuario lineal y usuario concurrente? Sí. ¿Sí? Y algunos, como particularmente Tango, combinan las dos anteriores, es decir, lo venden por módulo y por usuario. Es decir, yo te vendo tal módulo y ese módulo te sirve para tantos usuarios. Y eso está muy piola en algún sentido. ¿Por qué? Porque supónganse que yo tengo en mi organización, no sé quién está usando una máquina, un taladro por ahí, apague el micrófono, por favor, el que está usando ese taladro. Les decía, está bueno esto de que sea por módulo y por usuario, porque, por ejemplo, supónganse que en mi organización yo tengo 20 empleados, ¿sí? Pero bien, de esos 20 empleados, solo 3 trabajan en ventas. Entonces, tal vez con que yo compre 3 licencias de ventas, me alcanza. No tengo que comprar 20 licencias de ventas, ¿sí? Y tengo 2 empleados que trabajan liquidando los sueldos. Entonces yo necesito comprar solo 2 licencias para el módulo de sueldos. Y tengo 2 empleados que trabajan en el depósito, entonces necesito solamente 2 licencias del módulo de stock. Entonces, fíjense que yo no tengo que comprar 20 licencias de todos los módulos. Comprando 2 o 3 licencias de cada módulo, yo puedo hacer que mis 20 empleados tengan acceso al lugar que necesitan del Tango Gestión para poder hacer funcionar mi organización. Entonces estoy bajando, ¿sí? el comprar 20 licencias de todos los módulos a comprar 2 o 3 licencias de cada uno de los módulos. De esa manera toda mi organización está conectada al lugar del sistema que necesito utilizar y mis costos se reducen notablemente y por lo tanto hago al sistema y a mi organización mucho más eficiente. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, 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 sí. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. sí, profe. Bueno, hasta Sí. acá llegamos hoy. No sé si tienen dudas, consultas, preguntas por ahí. Algo que quieren preguntar. Si no, ya damos por finalizada la clase de hoy. En la clase siguiente, no se asusten, porque no les voy a poner ningún PowerPoint para la clase siguiente. ¿Por qué? Yo normalmente utilizo una clase para dar un taller sobre la utilización de planillas de cálculo. Me pasó hace unos cuatrimestres atrás,
acá Jessica me pregunta si voy a mandar alguna tarea. No, tienen para leer el capítulo 2 del libro de Martini para ampliar esto. Les decía, me pasó hace un par de cuatrimestres atrás que me puse a charlar con un alumno, y este alumno, yo le pregunté cómo le iba con las materias, y me dice, bien, bien, yo estoy haciendo esta materia y estoy haciendo estadística. Dice, y en estadística el problema que tenía era que todo lo que hacemos me lo piden en Excel. Y como yo no sabía utilizar Excel, tuve que ponerme a estudiar Excel, hice un curso de Excel, y ahora que sé usar el Excel estoy empezando a estudiar estadística. Entonces me parece que teniendo una materia como esta, que tiene que ver con las tecnologías de la información, no aprovecharlas para enseñarles los lineamientos básicos de lo que son una planilla de cálculo. Después al que le interesa puede seguir investigando, es muy sencilla de utilizar. Pero lo que se me ocurrió hacer es un pequeño taller, ¿sí?, de planilla de utilización de planilla de cálculo, como para prepararlos para, por lo menos cuando tengan que hacer estadística, puedan tener los conocimientos mínimos para poder llevar adelante la materia y se dediquen a estudiar estadística y no a estudiar Excel, que lo tendrían que saber. Para algo tenemos una materia como esta. Así que la clase que viene, lo que voy a compartir en pantalla es un Excel, y les voy a enseñar a hacer diversas cosas, desde las más sencillas hasta algunas un poquito más complejas. Así pueden utilizar el Excel, sobre todo ahora que para las otras materias, sobre todo si están haciendo alguna práctica, matemática, contabilidad, técnicas, y lo están haciendo de forma virtual, seguramente muchas veces les van a pedir que hagan las cosas en Excel, y si no lo saben se complica. Acá Kevin me pregunta si tocar el software del celular puede dañar. A ver, si lo haces con el sistema operativo, sí, lo podés dañar el celular. Se puede tocar el Android, es un sistema de código abierto, por lo tanto se puede modificar, pero eso puede hacer que tu celular deje de funcionar o que algunas de las funciones de tu celular dejen de funcionar. Yo lo he hecho con varios celulares. A veces funciona mejor, a veces perdés algunas utilidades. No es bueno andar tocando si no saben. Si saben se puede hacer, pero si no, se complica. Entonces, si alguno ya sabe utilizar muy bien el Excel, por ahí la clase que viene se va a aburrir, pero la verdad que a mí me interesa de que todos puedan aprender por lo menos las cosas básicas, cómo dar un formato, cómo armar al menos una grilla, y sobre todo me voy a detener en algunas funciones que a mí me interesa que sepan, y vamos a ver las funciones estadísticas para que cuando les toque cursar estadística puedan dedicarse a estudiar estadística y no tener que aprender antes Excel para poder hacerlo. Así que... profe, ¿también va a explicar las funciones financieras del Excel? Si quieren, me preguntan y lo vamos viendo, vemos las funciones financieras. Yo tengo una serie de funciones básicas que quiero que aprendan, sobre todo las funciones estadísticas, porque sé que lo van a necesitar. Ahora, si a ustedes les interesa algún tipo de otras funciones, podemos ver todas las funciones que a ustedes les interesa. Yo tengo tiempo, estoy acá en casa, si quieren, la clase puede durar un rato más de lo que normalmente dura, si es que necesitamos tiempo, y si alguno tiene ganas de quedarse y ver otras funciones, nos quedamos. Sí, porque justo estadística ya la probé, así que es como que te interesa más la financiera. Nos quedamos viendo. Exacto. Las funciones financieras, no hay ningún problema. Es más, yo les voy a enseñar cómo se usa. Hay una ayuda para poder usar las funciones, hay como un gestor de funciones. Entonces, la idea es, además de que vean específicamente las funciones de estadística, que vean cómo funciona el gestor de funciones y cómo pueden buscar todas las funciones que tienen, así pueden utilizarlas
todas y cada uno dependiendo de las necesidades que tiene. Así que el jueves, acá me preguntan si va a ser el lunes o el jueves van a tener clase con el Marcelo, como siempre, y el lunes que viene conmigo van a tener el tallercito este de Excel, así podemos aclarar un montón de dudas sobre el uso de esa herramienta, enseñarles cómo utilizar las funciones y cómo básicamente armar cualquier tipo de planilla de cálculo, y todas las dudas que ustedes les vayan surgiendo, lo vamos a ir viendo. Acá me dice cuál es el nombre del PDF que usé hoy. Está en la unidad 3 y se llaman Tecnologías del Software.